agresiones contra periodistas y medios de comunicación del Senado de la República, en coordinación con la Comisión Nacional de Prensa, agradecen su presencia y les da la más cordial bienvenida al primer foro taller de libertad de expresión y protección a los derechos humanos para periodistas y funcionarios públicos. Para dar inicio a este foro, saludamos en primer término al Presidium que esta mañana nos acompaña. Señor Leopoldo Cardoso Flores, presidente de la Comisión Nacional de Prensa. Un aplauso, por favor. Señor Armando Ríos Ruiz, periodista y columnista de distintos medios de comunicación. Licenciado Adrián Eloy Soto Ochoa, visitador adjunto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio a este primer foro taller, hace uso de la palabra el señor Leopoldo Cardoso Flores, presidente de la Comisión Nacional de Prensa. Buenos días, señores. La Comisión Nacional de Prensa de antemano reitera su agradecimiento a través de mi persona la apertura de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación del Senado de la República, y así fomentar los derechos humanos y protección a periodistas, creando una sinergia de colaboración entre funcionarios públicos y sobre todo con la sociedad en general. Así también incluir todo en la parábola de la nota, que son reportero, fotorreportero, editor, impresor, tallerista, distribuidor y voceador. Las actividades humanas implican en su relación un riesgo, y en los últimos años la actividad periodística y la libertad de expresión presentan diversos factores que incrementan el riesgo en determinadas zonas del país, o bien por la fuente que cubren, hecho que de facto colocaron a México como uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio periodístico. Tan es así que en nuestro país en el 2015 se agredió a un periodista, física o psicológicamente cada 19.4 horas, pero también sabemos que el 23% de las denuncias hechas por compañeros son falsas. Esto, que realmente es lo que casi nunca se menciona, es que también tenemos datos donde funcionarios han dado ayuda a compañeros sin ningún interés más del de servir. El riesgo es un concepto abstracto, es decir, ¿cómo calcular qué tan grande es el riesgo al desempeñar una actividad? ¿Y por qué tendríamos que hacerlo en una actividad que es de estricta comunicación? ¿Qué medidas deberán de dictar para garantizar la vida o la integridad física de los periodistas, víctimas o familiares? Este es el punto de partida del presente taller. El taller tiene el objetivo de establecer la forma de calcular el riesgo tomado en consideración en el tipo de amenaza o agresión, las vulnerabilidades y las capacidades del periodista, generar un plan de acción que permita disminuir los factores de riesgo al momento de desarrollar la actividad periodística, así como ordenar las medidas cautelares precisas que garanticen el libre ejercicio de la libertad de expresión. ¿Por qué es trascendente garantizar la libertad de expresión, imprenta y distribución? Porque están garantizados en nuestra Constitución. Porque con ello se garantiza la diferencia entre un régimen autoritario y uno democrático. Tan sutil y contundente es esta actividad que marca la diferencia entre opinar libremente o reprimir mediante las armas a una población. Tal vez el gran escritor francés Voltaire lo sintetiza de una forma poética: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Damas y caballeros, somos 2.063.430 los que nos dedicamos a este noble servicio, a los cuales nos dirigiremos en los 32 estados de la República e inaugurando esta gira con este evento. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente de la Comisión Nacional de Prensa y vamos a escuchar ahora el mensaje del señor Armando Ríos Ruiz.
Buenos días, queridos amigos. Yo quiero hablar un poco sobre la libertad de expresión y sobre mis propias experiencias recogidas a lo largo de muchísimos años de mi vida dedicado al periodismo. Yo me inicié hace unos 40 años por ahí, en Excelsior, en donde desempeñé diversas actividades de periodismo, como reportero y después como columnista. A la fecha continúo inmerso en esta actividad que en 1999 intenté dejar, pero no pude. En esta actividad decimos que cuando la tinta se mete en la sangre ya no podemos dejar de escribir, y a mí me ocurrió exactamente. Yo hice una empresa con un pariente y a los 2 meses estaba desesperado por escribir, por verter en algún espacio las injusticias que yo veía, y como había decidido dejar aquí lo que yo tenía como tribuna, comencé a escribir en periódicos del estado de Guerrero, yo soy guerrerense, de Acapulco, y finalmente comencé a integrarme de nueva cuenta, de manera paulatina, en algunos medios nacionales, y continúo con esta actividad que seguramente voy a dejar el día que me vaya de este mundo. Yo quiero decirles que, de acuerdo con mis propias observaciones, he dejado de estar de acuerdo con la absoluta libertad de prensa, porque la libertad de prensa se convierte en muchas ocasiones en libertinaje. He tenido experiencias, digamos, terribles. Cuando yo ejercí el diarismo, fui demandado muchas veces por escribir. Afortunadamente, jamás prosperaron las demandas porque tenía elementos suficientes para defenderme. Reunía el mayor número de elementos y pude defenderme, porque también se estila que los políticos, sobre todo, demandan cuando se sienten agredidos, aunque les diga uno la verdad. Fui infinidad de veces demandado, acudí a resolver esas demandas. Afortunadamente todo se resolvía a favor, porque la razón la tenía un servidor. Durante el último año de mandato de Felipe Calderón, él decidió derogar los artículos 1 y 31 de la ley de imprenta, que data de 1917. No lo hizo antes, seguramente por cuidar si era necesario recurrir a esta ley. Lo hizo en el último momento. La ley siempre fue considerada letra muerta, pero servía en muchos casos. Servía porque pues había contenidos necesarios para la defensa del aludido en caso de que se recurriera en difamación, en calumnias, etcétera. Los artículos que se derogaron se refieren a esto, pues, precisamente. Y para mí esto dejó en total indefensión a la gente a la que ahora se alude periodísticamente con mentiras. Y esto se lo digo porque lo viví de manera muy cercana. Yo tengo un hijo que es político, y en una ocasión que estábamos en Acapulco me pidió que fuéramos a Iguala a un evento político. Él era candidato a senador. Fuimos a Iguala, en donde había un candidato a la presidencia municipal de Iguala. Cuando llegamos al evento, yo le pregunté quién era el candidato. Me dijo: me parece que es el señor que está allá.
él tenía la consigna de levantarle la mano, porque era consigna partidista. Le tomó, a la hora de los hechos, él le levantó la mano y le tomaron una fotografía que ha servido para que ahora muchos periodistas digan que eran grandes amigos. Lo conoció el mismo día que yo. Esta fotografía ha servido para que muchísimos periodistas pagados, los periodistas sabemos distinguir cuando una nota es pagada y cuando es llana, cuando es fiel y cuando es sincera, ¿no? Algunos periodistas pagados del Estado de Guerrero, inclusive del Distrito Federal, acudían a esta fotografía para denostarlo, para decir que era muy amigo de ese presidente que tuvo que ver con el asesinato de 43 estudiantes de Ayotzinapa. No había forma de decir que estaba incurriendo en una mentira. No hubo forma, no encontramos forma. Les soy sincero, yo acudí a la revisión de muchas leyes y no encontré una sola manera de hacer una demanda o una denuncia en contra de quien profería infundios, ¿no? Por otro lado, hace 2 o 3 años, en Francia se dieron aquellos hechos cuando la revista Charlie Hebdo comenzó a publicar caricaturas de Mahoma, acudiendo precisamente a la libertad de expresión. Yo he notado que los países hablan de libertad de expresión como el hecho de integrarse a la modernidad y de respetar derechos fundamentales. Es cierto, pero también tenemos que estar conscientes de que quien ejerce la profesión tiene que hacerlo con absoluta responsabilidad, con una idea bastante acendrada de decir siempre la verdad, de acudir siempre a la verdad, de publicar la verdad, de investigar hasta el fondo para decir cosas ciertas, no para denostar, no para utilizar el periódico o el medio informativo como si fuera un arma, como si se comprara un arma para matar o para hacer daño al personaje que se tenga en la mira. En Francia se acudió precisamente a este derecho de libertad de expresión que tuvo como consecuencia despertar la molestia, la irritación de personas que tienen a Mahoma como un dios profundamente respetado. Esto dio origen que hubiera matanzas de los caricaturistas, de los que plasmaban su caricatura por órdenes del director de la revista. El director de la revista, lejos de considerar este hecho como algo, digamos, tratado de manera hasta abusiva, ¿no? Ordenó que se triplicara el tiraje de la revista. Tengo entendido que en aquella ocasión hubo un tiraje de muchos millones de revistas y no quedó una en poder de la empresa editorial. Es decir, esto de la libertad de expresión, pues, para un gusto muy personal, tiene que ser tratado con mucha responsabilidad, tiene que buscarse mecanismos en las áreas legislativas para manejarla con otro sentido, ¿no? Con un sentido de mucho mayor responsabilidad, para evitar que el periodista abuse. Se lo digo con toda sinceridad. En mi época yo hubiera querido que no existiera ninguna ley, pero ahora, pensándolo mejor, llegué a la conclusión de que es necesario imponer por lo menos alguna restricción para evitar que se den
estas cosas inusuales. En México se sabe que México es uno de los países en donde el periodista corre la peor suerte. Dice la UNESCO que el periodismo es la actividad más peligrosa en todo el mundo, por encima de piloto de pruebas y de las profesiones que se tienen tasadas como peligrosas. En México, a raíz de que inició el combate al crimen organizado, los secuestros y asesinatos de periodistas se multiplicaron. Por aquí Leopoldo Cardoso dio algunas cifras, y en ese tenor pues también estamos absolutamente preocupados por hacer algo, por evitar, por blindar. Honestamente, yo no he pensado en alguna posible solución, porque en México se está a merced de los criminales. Desgraciadamente, somos testigos, porque vivimos en este país, del avance impresionante del crimen organizado, que en la época en que Felipe Calderón decidió combatir al crimen, había 7 cárteles, cuando terminó había 84 cárteles. Es decir, se multiplicaron de una manera vertiginosa, y ahora vivimos esas consecuencias, pero sin visos de que vaya a terminar algún día este problema, porque cada día somos conscientes de que la autoridad participa con este tipo de criminales, y conjeturando en el estado de Guerrero, en la Costa Grande, en la montaña, en la Sierra Madre, en la montaña que corre paralelamente a la costa y que aterriza en Iguala. En la cresta de esa montaña se siembra amapola, y en los lados, en las partes bajas, se siembra marihuana. Por ahí un periodista muy informado decía que la amapola deja 17,000 millones de dólares cada año. Para el gobernante es muy cómodo decir, pues lo voy a dejar, ¿por qué lo voy a quitar? Porque desde su escritorio puede obtener una parte muy importante de ese caudal sin hacer absolutamente nada más que permitirlo. Y en esto la gente de México ha ido adquiriendo conciencia sin que nadie les platique, sin que nadie se los diga, sin leer a Héctor de Mauleón, que fue el que publicó estas cosas. La gente ha ido sintiendo como que se ha ido formando una especie de conciencia colectiva de cómo son las cosas. La gente comenzó a descreerse totalmente de los hechos de los gobiernos de México. La salida hace poco de Moreira, el perdón que le otorgaron en España a Moreira, supuestamente porque no hubo elementos para consignarlo o para continuar su proceso. La gente piensa de otro modo, dice esa fue una petición de Estado, seguramente, porque no había forma de que Moreira regresara felizmente a su querido estado, en donde un grupo de priistas hizo oraciones por su libertad, y en donde le acaban de otorgar un sueldo vitalicio de 37,000 pesos mensuales. Todas estas cosas en este momento las decimos en un foro, pero luego las publicamos porque sentimos un terrible coraje que se almacena porque no podemos hacer nada.
y porque no hay quien nos escuche. Pero cuando las publicamos, los periódicos se van, en una familia lo leen 4 o 5 personas y tienen un mayor alcance de difusión. Cuando los publicamos es cuando nos enfrentamos a otra realidad, cuando comenzamos a correr peligro. Hace muchos años, muchísimos años, un servidor era muy duro cuando cuestionaba a personajes. Yo formé un grupo de periodistas que le pusimos por reírnos un poco, RIP, Reporteros Independientes de Policía. Yo cubría policía. Y dimos tanta guerra. Primero no hacíamos caso a los boletines, investigábamos, reporteábamos realmente. Yo hacía las órdenes de trabajo para los demás. Y pues hicimos tanta mella que a mi carro le pusieron una bomba. Pues no pasó nada, gracias a Dios estaba parado, el carro se quemó, se hizo pedazos. Pero esas son las consecuencias de nuestro proceder y las consecuencias de decir verdades. Después de eso ocurrieron otros hechos menores, amenazas por teléfono, muchas amenazas, repetidamente llamaban para hacer recordatorios familiares y para amenazar de muerte, ¿no? Pero creo que desde que decidimos dedicarnos a esta profesión, sabemos que podemos sufrir atentados. Gracias a Dios ya no ocurrieron más, pero muchos compañeros han desaparecido, sobre todo durante los últimos años. Han desaparecido, algunos sin dejar huella, otros han vuelto a aparecer con consignas, con amenazas. Esto es lo que menos ocurre porque quienes secuestran y asesinan pues buscan no dejar rastro. Ojalá y aquí nuestras autoridades, sobre todo las que se dedican a legislar, encuentren junto con la ciudadanía mecanismos para proteger a nuestros congéneres, a nuestros amigos de actividad, porque hoy por hoy México, lo repito, es uno de los países en donde más mueren personas por ejercer su profesión. Muchas gracias. Muchas gracias al periodista Armando Ríos por compartir con nosotros su experiencia en su quehacer periodístico. Vamos a proceder ahora a inaugurar este foro y para ello cedo el uso de la voz al señor Leopoldo Cardoso Flores, presidente de la Comisión Nacional de Prensa. La Comisión Nacional de Prensa queremos proponer una iniciativa sobre el uso y abuso de los logotipos de prensa y derechos humanos. Esto es porque tales logotipos se han prácticamente prostituido dentro de todo el medio y la ciudadanía. Muchas personas abusando del logotipo de prensa hacen uso indebido de él portándolo en los vehículos y en algunas otras partes, al igual que el de derechos humanos. Para esto nosotros queremos hacer una iniciativa apoyándonos en nuestros diputados que se han elegido dentro del país, así como de los senadores. Otra de las cosas que también queremos hacer, sobre la ley de réplica que acaba de surgir, muchos de nosotros la hemos criticado, otros muy duramente, a otros también les molestó, pero lo que tenemos de resultado es lo que ya tenemos, ya la tenemos, ya existe. Lo que ahora nosotros debemos de hacer es ayudar a nuestros diputados y a nuestros senadores a regularla, modificarla, equilibrarla. Y eso nos toca hacer a nosotros. Muchas gracias.
declaro inaugurado este foro taller de libertad de expresión. Le cedo la palabra al segundo visitador de Derechos Humanos. Gracias. Buenos días, visitador adjunto, perdón, corrijo, Adrián Soto, adscrito al programa de agravio a periodistas y defensores civiles de derechos humanos. Es un placer compartir con ustedes en este día. Nos pidieron un poco abordar el tema respecto de la labor que realiza el programa de agravio a periodistas y defensores civiles de derechos humanos de la Comisión Nacional y también la cuestión de los esquemas de protección y del mecanismo de protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Sabemos y escuchamos frecuentemente que la libertad de expresión forma parte de este catálogo de derechos humanos, pero para poder definirlo dentro de este catálogo tendríamos primero que construir una definición de qué son este tipo de derechos. La construcción de cualquier concepto de derechos humanos siempre hace alusión a la dignidad humana como un valor. La dignidad humana está en relación con los principios de igualdad y libertad. En esa dignidad humana encontramos la expresión de la naturaleza, de nuestra humanidad, precisamente esa búsqueda constante de un proyecto de vida digna para todos y todas. La dignidad humana es inherente a todo ser humano y el sentido y alcance de los derechos dista siempre de ser claro, de este catálogo de derechos humanos. No hay una definición precisa y acabada de este tipo de derechos, y la imprecisión y la ambigüedad, incluso la equivocidad, son rasgos connotadores de su empleo, no solo en el lenguaje común, sino incluso en las polémicas doctrinales de los especialistas. Encontramos más el uso de esta expresión de los derechos humanos en los discursos políticos que en cuestiones de aplicación práctica. Los derechos humanos se construyen como la razón de ser de la institucionalidad del poder de Estado, el cual estará legitimado únicamente en tanto que sea respetuoso de un marco indisoluble donde confluyan el Estado de Derecho, la democracia participativa y el respeto de los derechos humanos sin distinción de persona. Cualquier desequilibrio entre esta triada nos habla de un Estado imperfecto. Lo que se conoce autoritariamente como el imperio de la ley viene siendo el Estado de Derecho, que es la construcción de este Estado donde participan estos tres elementos: el Estado de Derecho, la democracia participativa y el respeto de los derechos humanos. Teniendo en claro ese contexto en el marco general, podemos identificar las características que necesitamos para construir un concepto de derechos humanos más integral que una definición simplista y jurídica que se basa simplemente en las normas. Los derechos humanos rebasan las normas escritas, no los podemos definir como una ley legislada, como una normatividad legislada, puesto que, como iniciamos comentando, forma parte de la inherencia a la naturaleza humana. Y en ese desarrollo de la humanidad van generándose nuevas necesidades, nuevos contextos ante los cuales el Estado debe de responder. Podríamos decir que los derechos humanos son aquellos derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales inherentes a la persona humana, así como aquellas condiciones y situaciones indispensables reconocidas por el Estado a todos sus habitantes sin ningún tipo de discriminación para lograr un proyecto de vida digna. Tenemos entonces que el Estado no crea derechos humanos, los reconoce
los reconoce y los protege, como es su deber. No es, pues, el acto legislativo el que genera en sí un derecho humano. La labor legislativa es de reconocimiento del derecho humano y de su protección. Este tipo de derechos constan de ciertas características. Entre ellas está la universalidad, puesto que los derechos humanos corresponden a toda persona humana sin distinción alguna. Son indivisibles, ese catálogo debe de ser protegido en su totalidad. Son interdependientes y complementarios, puesto que cuando se da la transgresión a uno de los derechos, posiblemente se está dando indirectamente a otros más. Por ejemplo, si existiera una restricción ilegítima a la libertad de expresión, se puede dar la violación al mismo tiempo de varios derechos, derecho de petición, de agrupación, etcétera. Son irrenunciables, imprescriptibles, inviolables e inalienables. La inviolabilidad de los derechos humanos consiste en que de ninguna forma es aceptable la transgresión de los mismos. No quiere decir que en nuestra situación actual no registremos hechos en los cuales se pueda documentar la violación a los mismos, sino que es inaceptable en cualquier contexto y sobre todo en un Estado democrático la violación a este tipo de derechos. Para facilitar la enseñanza, el estudio y la comprensión de los derechos humanos, se ha manejado dividirlos por generaciones, las cuales corresponden al tiempo en el cual fueron reconocidos. Esto ha servido mucho en las aulas y en el aspecto académico, pero en la praxis de la protección de los derechos humanos se ha constituido en algunas ocasiones en alguna barrera. En un primer momento hablábamos de 3 generaciones de derechos humanos. Hoy, dependiendo los teóricos, se habla hasta de 10 o 12 generaciones. ¿Qué pasa con esto? En el ámbito, en el escenario del reconocimiento de los derechos, muchos políticos lo han entendido de la siguiente manera. Construyamos la protección de los derechos de primera generación y luego vemos los de la segunda o tercera. Y esto no es así porque, como lo comentábamos, por su interdependencia, los derechos humanos deben de ser reconocidos y respetados integralmente, no porque estén ya satisfechos los derechos civiles, por decirlo así, podemos dejar para después los derechos económicos, sociales y culturales. Esa división en generaciones pues sirvió primero en un momento para fijar, por ejemplo, los de primera generación, que corresponden a los derechos fundamentales como la vida, la libertad, la seguridad, y los derechos políticos como la libertad de reunión, la libertad de asociación y la libertad de expresión. Este tipo de derechos tuvieron origen en las declaraciones de derechos humanos del siglo XVIII. En la segunda generación se colocaron a los derechos económicos, el derecho a la educación, al trabajo, igual salario por igual trabajo, derecho al descanso y al ocio, que como bien sabemos tuvieron origen en las luchas obreras a lo largo del siglo XIX. Y en la tercera generación de derechos humanos se colocaron los derechos de solidaridad o de los pueblos, como lo son los derechos a la autodeterminación del pueblo, a la paz y a la cooperación internacional. Y estos tienen origen pues a la necesidad de la cooperación internacional a lo largo del siglo XX. En este momento y desde la labor de ustedes como comunicadores y desde todos los ámbitos, podemos buscar siempre una fundamentación para los derechos humanos. Y en esa búsqueda incesante de esa fundamentación filosófica, incluso jurídica o de cualquier índole, podemos tener diversas acepciones. En un primer momento podemos establecer, y en las cosas en las que podemos coincidir quienes
tenemos distintas concepciones sobre el origen de este tipo de derechos, pues lo que se ha hecho es buscar en qué sí nos podemos poner de acuerdo. De una forma inmediata se me viene a la mente, por ejemplo, dos posiciones distintas de quienes creemos que los derechos humanos son inherentes al hombre porque nacen junto con él desde la naturaleza humana, y hubiera quienes pueden fijarlo de que los derechos humanos son una creación de la sociedad, una construcción social basada en un pacto, en un acuerdo que se origina de igual forma en que se originó el Estado. O existe otra concepción de que el hombre, al haber sido una creación de un ser omnipotente y poderoso, nace revestido de una dignidad distinta a la de todos los demás seres vivos, y que por esa situación goza de este tipo de derechos, especiales. Y entre todos estos tipos de corrientes, en lo que hemos logrado consensuar es que los derechos humanos son una clase especial de derechos morales. No todos los derechos fundamentales jurídicamente reconocidos pueden ser considerados como derechos humanos, puesto que existen derechos humanos que no habían sido reconocidos todavía en una norma escrita y no por ello dejaban de serlo. ¿Dónde podemos encontrar entonces el fundamento de los derechos humanos? Bobbio nos decía que la fundamentación de los derechos humanos no era deseable porque era una inútil pérdida de tiempo. Decía, en igual de buscar la fundamentación de estos derechos, vamos a ocuparnos de la protección de los mismos. Si ya estamos en un entendido de que este tipo de derechos necesitan una protección especial, entonces, más allá de esta discusión entre las diversas corrientes, vamos a buscar los puntos de acuerdo para generar los mecanismos para su protección. Ese tipo de fundamentaciones la podemos encontrar de todo tipo en los preámbulos de los instrumentos internacionales que justifican su existencia en principios morales que caracterizan al ser humano, como la dignidad inherente de la persona, la igualdad, el bienestar social y material, el desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, el acceso equitativo a oportunidades, la seguridad económica, la realización de la justicia y en general la protección de los atributos de la persona humana. Tenemos entonces que no existe un fundamento absoluto de los derechos humanos. Cito a Puy Muñoz, dice, hace 30 años estaba convencido de 3 fundamentos de los derechos humanos. El fundamento de la convivencia con la humanidad. 2, el de la convivencia con la naturaleza. 3, el fundamento remoto de la convivencia con la divinidad. 25 años atrás pensaba que el fundamento de los derechos humanos estaba en el derecho a la vida, fundamentado en la voluntad de Dios, y en tiempos más recientes descubrí otros fundamentos como la necesidad de satisfacer los mínimos relativos de supervivencia del débil en su convivencia con el fuerte. Vemos en un especialista cómo a partir de los años va cambiando la forma de percibir ese fundamento. Bueno, una vez que podemos tener este antecedente y este bagaje respecto de la concepción de los derechos humanos, podemos definir quién es el ente que viola los derechos humanos. ¿Alguien de ustedes? Vamos haciendo esto un poco más un diálogo. ¿Sabemos quién viola los derechos humanos? ¿Entre particulares se puede dar la violación de derechos humanos?
¿Sí? Bueno, hay, en una incidencia de un particular, sí se vulnera en muchas circunstancias la dignidad humana, pero en esa concepción de los derechos humanos lo que se hizo fue hacer distintos catálogos y precisiones de los nombres de esas faltas. Los particulares podemos cometer delitos o faltas administrativas, ¿sí? El único caso en el cual podemos conceptuar como tal una violación a derechos humanos es cuando actúa un agente estatal. Entonces tenemos que la violación a derechos humanos la cometen los estados, ¿sí? O sea, los gobiernos. Y el caso en el cual los particulares pueden violar derechos humanos es cuando tienen el permiso e incluso el financiamiento del Estado, o cuando tienen concesionada una tarea del Estado y en el uso de esa concesión abusan de ese derecho y perjudican a los individuos. Entonces, el Estado es el primer responsable en garantizar y proteger los derechos esenciales de todas las personas que se encuentran en su territorio. Ojo, de todas las personas que se encuentran en su territorio. No estamos hablando de nacionales o extranjeros, ¿sí? Su obligación es proteger a toda persona que se encuentre en su territorio nacional. Involucra la realización de acciones positivas, es decir, obligaciones de hacer, como organizar los aparatos sociales y judiciales, así como aquellas obligaciones negativas, es decir, de abstención, de no hacer, de realizar actos que afecten derechos de las personas. Estas obligaciones generan una responsabilidad social por los medios previstos en el ordenamiento interno y de manera complementaria también en el derecho internacional de los derechos humanos. Tenemos entonces que de una forma excepcional, un particular puede violar los derechos humanos y generarle responsabilidad al Estado, y esto ocurre cuando el Estado, por acción o omisión, permite la existencia de grupos o de actividades que son propias de su competencia y no toma las medidas adecuadas para desarticularlos. Por ejemplo, la existencia de grupos paramilitares o de grupos que realicen tareas de vigilancia y afecten la seguridad del país. Para el resto de los casos, cuando los particulares no tienen una inferencia en cuestiones públicas o en cuestiones de Estado, estamos hablando de delitos o estamos hablando de faltas administrativas. Y precisamente, regresando un poco al tema de la fundamentación y al quitar solo los términos jurídicos a los derechos humanos, cuando nosotros nos constituimos en un ente que evalúa diversos hechos o acontecimientos sociales, por ejemplo, el que nos exponían hace un momento acá respecto de los hechos en Iguala, aún cuando tú le expones un tipo de hechos de esta naturaleza a una persona, aunque sea un jurista connotado, si tú le dices que 40 y tantas personas fueron desaparecidas de la faz de la tierra y no se conoce su paradero, y le das a conocer las circunstancias, así como ustedes conocen los hechos, ¿qué tipo de juicios son los que emitimos? ¿Hacemos una valoración jurídica de los hechos? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? La indignación, ¿sí? El coraje, la frustración. Entonces tenemos que estos juicios que hacemos en un primer momento son juicios morales. Posteriormente el jurista hará su análisis respecto de los hechos, y entonces será cuidadoso de no hablar de homicidios porque no hay cuerpo, y entonces se apegará a todos los tecnicismos posibles, pero antes de ese proceso la primera valoración que se hace es un juicio moral, y esa es la prueba
de que cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de un tipo de derechos morales en los cuales la humanidad se pudo poner de acuerdo, sin importar si son agnósticos, creyentes, si son de cierta corriente política, partidista. Entonces tenemos que los derechos humanos son un consenso y que dentro de este tipo de malas noticias, dentro de este tipo de cuestiones a las cuales nos enfrentamos y sobre todo que el gremio periodístico enfrenta, al ser una profesión tan peligrosa, los derechos humanos suelen ser pues una buena noticia dentro de todo este tipo de hechos de violencia, de agresiones cometidas en contra de periodistas, de agravios a periodistas, y se va construyendo a partir de diversos actores sociales y sobre todo pues del mismo gremio, se ha ido construyendo la forma de la protección a la libertad de expresión y a los periodistas. Y es por ello que, por ejemplo, en PGR, de haber tenido una fiscalía que fue creada para investigar delitos contra periodistas, fue ampliado sus facultades y ahora se llama Fiscalía especial para libertad de delitos cometidos contra la libertad de expresión. O sea, ya no se limita al tipo de sujeto, sino al tipo de derecho, y la protección ha ido evolucionando de una forma cada vez más amplia. Como lo comentaban ahorita, la libertad de expresión es un derecho humano, pero no todos los derechos humanos son derechos fundamentales ni absolutos. La vida lo es, sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, pero la libertad de expresión no está al mismo nivel que el derecho de la vida, tiene sus limitaciones. Y las mismas leyes han impuesto algunas limitaciones. No es un derecho absoluto. ¿Cuáles son las limitaciones? La paz pública, ¿sí? La dignidad, ¿sí? Y entonces la Constitución nos va poniendo ahí ciertas limitaciones, y ahora la ley de réplica también, si estemos de acuerdo o no con ella, sirve para hacer valer un derecho, pero a lo mejor también está excediendo esos límites. Siempre va a haber un equilibrio justo entre un derecho y otro para que la convivencia social sea armónica. Los derechos humanos, como he repetido incansablemente, al ser inherentes a la persona humana por su condición de tal, corresponde siempre analizarlos desde la óptica de su relación con el Estado, partiendo de la presunción de que son los Estados los que violan los derechos humanos, ¿sí? Con esta definición que hemos hecho, el enfoque con el que podemos ver la construcción de este tipo de derechos involucra un proceso histórico en que ya existe un reconocimiento tácito de la confirmación de un Estado. Hay otros factores que afectan la concepción de los derechos humanos, llamémoslos condicionamientos culturales y religiosos, los cuales no son fáciles de interconectar, al punto de que algunos autores han llegado a sugerir que la visión actual de los derechos humanos plasmada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una imposición occidentalista. Hemos escuchado muchas veces esto, ¿no? Como un condicionamiento cultural, sobre todo cuando se empezaba a hablar de la igualdad de género, ¿no? Entonces Oriente decía, no, es que es una imposición del occidente, aquí no necesitamos ese tipo de derechos. No, es que los derechos son universales, aplican a toda persona y en todo momento y en toda la geografía internacional. Bien, quisiera pedirles, nos podemos tomar un tiempo
para que ustedes descansen unos minutos, puedan salir a tomar un café y continuamos con nuestra charla. ¿Estamos de acuerdo o prefieren continuar? De acuerdo. Bueno, gracias.